Aquí estamos en esta entrevista con la arquitecta Patricia Maldonado y el licenciado en Economía Marcelo Altamirano para hablar del plan de ordenamiento territorial para el departamento de Valle Viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Basilio, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes. hola Basilio, ¿cómo estás? Muy bien. Antes que nada les voy a pedir que se presenten, que nos cuenten quiénes son, su experticia. Vamos a arrancar con Patricia Maldonado. Contanos, Patricia. Bueno, bueno, soy arquitecta y bueno, tengo, digamos, he trabajado mucho en temas de planificación, he coordinado el plan estratégico territorial de la provincia por 8 años, y bueno, también hemos impulsado la creación del ETICIC, que hoy es la IDECAT, y con eso como producto pudimos generar el Atlas Catamarca, que fue el primer geoportal de la provincia y que por suerte hoy tiene una continuidad y se va creciendo, así que bueno, esas experiencias, digamos, a nivel provincial es como que me han motivado para participar en esta experiencia a nivel local, a nivel de un municipio. Marcelo. Sí, yo soy Marcelo Altamirano, soy licenciado en Economía, especialista en formulación y evaluación de proyectos y estoy en el grupo en condición de secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCA. eh, y digamos, mi experticia en términos de economía ha sido siempre, aparte de la formulación y evaluación de proyectos, hacer análisis sobre desarrollo local y desarrollo económico, básicamente. Así que cuando fuimos convocados o nos autoconvocamos, digamos, a armar este equipo multidisciplinario, uno encuentra allí bastantes cosas para aportar, ¿no? Bueno, esto ha sido convocado por el Consejo Federal de Inversiones. Hizo una convocatoria el año pasado, ¿no es cierto?, a finales del año No, pasado, no, la convocatoria la hizo el Ministerio de Planificación y Modernización de la provincia. pero con fondos del Consejo Y Federal de gestionaron Inversiones. fondos del CFI, Bien. pero es una iniciativa del Ministerio de Planificación y Modernización de la provincia. Bien, Lo qué bueno que le importante, lo digas, sí. importante de la convocatoria, Basilio, primero que fue una convocatoria abierta, entonces nos dio una oportunidad como universidad de armar un equipo multidisciplinario donde hay arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros paisajistas, ingenieros agrimensores, geógrafos, trabajadores sociales, abogados, economistas, eh, digamos, lo Geógrafo, dije, geógrafos. geógrafo. Entonces lo importante de esto es que no sé si es la primera vez, pero seguramente una muy buena oportunidad de armar en el seno de la Universidad Nacional de Catamarca un equipo multidisciplinario para abordar un tema que necesariamente tiene que ser abordado desde una perspectiva multidisciplinaria e interinstitucional, digamos, porque no solo hay docentes de la universidad, sino también hay algunos consultores privados, consultores externos privados que forman parte del equipo, así que nada, en ese sentido una experiencia fantástica, digamos. También lo bueno es que varios son docentes de distintas unidades académicas, de humanidades, de, de Abogacía. tecnología, de abogacía, de agrarias, y también hay becados, alumnos que están participando como becados, lo cual lo hace, le da un valor porque vamos generando, digamos, formando recursos humanos. Bien, es un equipo intertransdisciplinario que es el paradigma del momento, es lo que se viene, no se puede trabajar desde una sola disciplina y eso está bueno, y bueno, con la Secretaría de Planificación, ¿no?, de la provincia, El ministerio, sí, de del ministerio, planificación. perdón, el ministerio, siempre yo equivocándome en todas estas cuestiones, menos mal No que hay están ustedes para problema. aclarar todo esto, porque si no va a haber problemas. El Ministerio de Planificación de la provincia y el CFI. A mí siempre me quedó en la convocatoria, cuando yo le leía el año pasado y veía el Consejo Federal de Inversiones. Esto me parece siempre muy bueno, el marco este, ¿no es cierto?, porque es el que pone la platita, ¿no es cierto?, para que esto se pueda hacer, y está bueno. ¿Por qué necesita Valle Viejo un plan de ordenamiento territorial? ¿Y cómo se le ocurrió al Ministerio de Planificación por fin esto, ¿no?, de prever esto de la planificación para Valle Viejo? En Arranquemos por realidad, ahí. sí, en realidad
planificación, desde el 2004, antes no era ministerio, incluso yo estaba como directora de planificación en ese momento, el gobierno nacional impulsó el plan estratégico territorial, impulsó en todas las provincias, así que se hicieron un avance en el 2008, después en el 2011, en el 2014, el 2017, y esto iban en distintos niveles, a nivel nacional y a nivel de las provincias. Entonces, como que la etapa que quedaba pendiente era empezar a bajar a los municipios. Así que esto en realidad es una continuidad de una política que ya tiene sus años. Ujú. ¿Qué es un plan de ordenamiento territorial para la gente? ¿Para qué sirve? ¿Y qué va a cambiar en el cotidiano de la gente? Porque la gente pensará, y bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué me va a hacer feliz a mí de todo esto? A ver, ¿cómo nos pueden contar? ¿Qué nos pueden contar? Y bueno, un plan de ordenamiento es como un proceso que permite de alguna manera ir configurando la ocupación del territorio en el tiempo. Este proceso tiene que ser participativo, para que sea apropiado por todas las personas que viven en el lugar, y es buscando la forma de ocupación del territorio en el largo plazo. ¿Qué usos le vamos a dar? ¿Hacia dónde vamos a crecer? ¿Qué cosa vamos a poner en cada lugar? Y no que todo se realice de manera espontánea. Es como que hay que definir hacia dónde crecer, cuáles son los mejores usos, y todo eso en un marco de definiendo ciertos objetivos de desarrollo y con la participación de la sociedad. Digamos, también se lo define como una herramienta técnica política, porque con esto, digamos, una gestión de gobierno define sus principales líneas de acción, y lo ideal es que esto tenga continuidad en el tiempo, independientemente de las líneas políticas que estén gobernando. Lo que pasa, Basilio, es que digamos, lo que dice muy claramente Patricia es que pensar en un plan de ordenamiento territorial implica en forma previa pensar el territorio desde otro lugar. O sea, no podemos seguir pensando el territorio como una cuestión estrictamente geográfica, sin personas adentro, sin recursos naturales que son finitos por definición, sin pensar en las dinámicas demográficas que están inmersas en un territorio, sin pensar las relaciones que hay entre territorios diferentes. Entonces, la idea es que con un plan, lo que uno hace fundamentalmente es tratar de que las fuerzas que van generando la ocupación del territorio lo hagan en forma armónica, que lo hagan en forma equilibrada, porque en el fondo hacer ese tipo de cosas no va a ser más que fortalecer la vida en democracia, por ejemplo. Porque si nosotros dejamos todo librado, por ejemplo, a la especulación inmobiliaria, librado a la rentabilidad del mercado en términos de los procesos productivos o de los territorios productivos, si dejamos todo librado a eso, evidentemente va a haber un vasto sector de la sociedad que no va a tener resultados visibles y va a seguir viviendo un espacio de marginalidad. Digamos. Entonces, digo, en el día a día, que un gobierno cuente con un plan de ordenamiento territorial implica que cuenta también con una herramienta en la que puede iniciar un proceso de negociaciones entre los sectores que conforman la sociedad para que ese desarrollo sea equilibrado. No es que estamos fundando una ciudad, hubiera sido mucho más fácil, ni estamos fundando un territorio. Es todo un territorio que tiene 200, 300 años de construir relaciones culturales, de construir relaciones económicas, de construir relaciones sociales, y que esa forma de construir lo que ha hecho es una expansión urbana desordenada, una limitación a la historia tradicional de las chacras como un productor de hortalizas y de comida, etc. Entonces, eso ha ido generando este esquema, y por eso hoy es necesario, justamente para el común de la gente, que el gobierno, la sociedad, tengan un plan de ordenamiento territorial. Porque si no, la gente con menores recursos, la gente con menores posibilidades, siempre va a vivir un mundo de incertidumbre. Ujú. Sí, yo siempre pienso que la ciudad de Catamarca, bueno, Catamarca, la ciudad, Valle Viejo, Fernando Esquiú y
también otros asentamientos humanos próximos conforman lo que llamamos este gran aglomerado urbano del Así. Gran Catamarca, ¿no? Ahora, la ciudad de Catamarca le debe todas las chacras, o sea, evidentemente, si uno analiza y ve la historia y lo que está sucediendo ahora, y lo dice el historiador Marcelo Gersani Oviedo, la gente, en función de esta memoria, ahora lo paradójico es que estás volviendo, ¿no es cierto?, a vivir a las chacras, ¿no? Qué interesante. ¿Qué puede aportar Valle Viejo desde esta mirada, ¿no es cierto?, para la construcción de este gran aglomerado urbano, entendiendo que los grandes aglomerados urbanos, sobre todo de Catamarca y La Rioja, es los que más han crecido en el mundo, según lo que ha escrito, ¿no es cierto?, en sus investigaciones, por ejemplo, el CIPEC. Sí, un tema clave es que Valle Viejo, digamos, está en una ubicación geopolítica estratégica, si consideramos que está atravesado por dos rutas nacionales, la 33 y la 38, tiene aeropuerto y tiene posibilidades de expansión, porque el área urbana es un porcentaje de toda la superficie del territorio. La ciudad capital también tiene como una cierta limitante, pensando en unos años, y como comentaba recién Marcelo, se está notando en estos movimientos demográficos, porque ya hicimos los análisis, el crecimiento que han tenido varias localidades del propio Valle Viejo, o sea, es como que y con lo que vos comentabas, Basilio, con respecto al estudio de Gersani, hay una gran migración de la gente de capital, básicamente, y también del interior a Valle Viejo. O sea, Valle Viejo tiene un potencial muy importante en el aglomerado Gran Catamarca, y por eso es oportuno trabajar en este momento en un plan de ordenamiento territorial. Sí, esa dinámica que vos planteas a nosotros nos muestra, por ejemplo, que en los últimos 30 años Valle Viejo ha duplicado su población, mientras que la provincia en su conjunto en esos últimos 30 años no ha superado un 30% acumulado, digamos un 30-35% acumulado. Entonces, evidentemente, la presión demográfica sobre Valle Viejo es altísima. Eso es, como todos sabemos, es momento de oportunidad y también momento de complejidad, digamos, qué hacer con esa cuestión. A partir de un plan de ordenamiento territorial y poniendo estas cosas en claro, y como decía Patricia, que es una herramienta técnico-política, le estás brindando a, por ejemplo, la clase dirigente de Valle Viejo una capacidad de negociación diferente en lo que vos planteás como el área metropolitana. Porque si yo estoy albergando una gran cantidad de personas que no se radican en forma definitiva en términos legales en Valle Viejo, pero me reclaman los servicios, me reclaman las prestaciones, etcétera, digamos, tengo herramientas para a discutir un reparto diferente de los programas nacionales, de los programas provinciales, etc. Entonces, me parece que en ese término, y Valle Viejo quizás no pueda ser nunca más las chacras en el sentido productivo, pero sí en términos de potencialidad puede ser el pulmón del área metropolitana, puede ser el nodo comunicacional en términos de vías de comunicación y estrategias de comunicación del área metropolitana. Digamos, tiene potencialidades para hacer un montón de cosas en términos de recuperar protagonismo, digamos. Pero a su vez, de recuperar protagonismo, tratar de resolver problemas que le genera esta propia dinámica, ¿no? Problemas sobre el empleo, problemas sobre otro tipo de cosas. Ahora, Francisco Liernur, que es un planificador, un arquitecto que siempre habla sobre el tema del territorio, él plantea que uno de los desafíos más grandes que presenta la humanidad en este momento es el alimento, ¿no? O sea, la gente va a vivir a estos lugares. Vemos que la provincia, el interior, lo que llamamos el interior de la provincia, se está despoblando por falta de oportunidades y se vienen al área central. También está bueno, ¿no?, este tema de tenemos el agua y una situación distinta, geopolítica también. ¿Por qué no plantear la posibilidad de generar un parque agrario también? O sea, que produzcamos lo que vamos a comer también, ¿no? Se me Claro. ocurre, ¿no? Sí, sí, aparte No sé, eso va a salir, por supuesto, de lo participativo. Ustedes bien exacto, los han dicho, claro. ¿Cómo ven tal esto? A cual. ver, ustedes. Estamos en un proceso
digamos, de diagnóstico, de buscar toda la información, la estamos procesando en un SIG, en un sistema de información geográfico, y también estamos teniendo entrevistas, hemos planteado un sitio web para que la gente pueda, a través de una encuesta sencilla, poder tener opinión de los vecinos. Entonces, todo esto va a ir, nosotros vamos avisorando que es posible que se plantee un sector productivo que se traslade del micro, de la área urbana, pero es como que, digamos, vamos a estar pendientes de este proceso participativo también. Mm. Lo cierto, Basilio, yendo al punto que vos planteas, lo cierto es que esta forma de haber ocupado el territorio en los últimos años, en los últimos 30 años, que es lo que nosotros hemos estudiado, pero seguramente tiene una data mucho más antigua, ha generado una serie de pautas culturales, de estrategias de desarrollo, etcétera, y algunas habrán estado guiadas por espíritus más sociales y otras por el mercado. Y esto ha generado una serie de problemas estructurales, que hoy se presentan como problemas estructurales, que hacen de que ese sector productivo haya sido, lo pongo en palabra de ellos, digamos, para que no se confunda, haya sido de alguna manera encerrado por la estrategia inmobiliaria, digamos. Entonces, una persona vende un terreno por donde cruzaba la acequia se tapa, el Estado provincial o municipal tiene que ir a redesviar esa acequia, etcétera, y eso evidentemente ha ido generando posiciones de fuerza, posiciones de negociación que hoy son para discutir. Entonces lo que nosotros queremos saber es cómo hacemos para rescatar esa identidad, pero también con ciertas lógicas de rentabilidad, porque uno no le puede seguir proponiendo a cultivadores tradicionales parches en su situación. Si, bueno, está bien, lo acomodamos acá, cuando la mancha urbana te vuelva a alcanzar, nos vamos para allá, etcétera, etcétera. Habría que tener una estrategia que diga, bueno, vamos a poner ciertos límites en términos jurídicos que para este lado donde vos te vas a localizar no se puede avanzar más en términos de mancha urbana. Y esto tiene que ser un contrato social, es imposible que lo hagas dejando las cosas que las regule el mercado, las tenés que planificar. Sí, sí, esto es importante, lo que ustedes señalan, la participación. Lo que decida la gente, eso es lo que va a salir. Me viene a la mente la entrevista al último rector que hicimos la semana pasada, a raíz de la elección del rector, que ha tenido tantas críticas de la comunidad universitaria, pero bueno, ellos lo han elegido a través de este voto indirecto, ¿no es cierto? Lo que han decidido ellos, y después hay que asumir las responsabilidades. Acá lo mismo, lo que decidan los vecinos es lo que se va a hacer, y después veremos las consecuencias. Lo cierto es que, bueno, las acequias se han ido cerrando, ¿no es cierto? Lo que hoy en día es el country también fue un sector productivo, ¿no es cierto? Y bueno, esta es la dinámica que se va a ir produciendo. Habrá que ver cómo van surgiendo todas estas cuestiones. Sí, sí, perdón, Marcelo. No, no, Ah, básicamente porque vos sabés que la presión está, mira, hacemos cálculos y a nosotros mismos también nos tira un poco de los pelos, porque cuando vos empezás a juntar esta información con un esquema predeterminado de tratar de armar ese modelo actual, la verdad, surgen contradicciones, surgen procesos en los que va a haber que poner el mejor de los énfasis por parte de todos los actores de Valle Viejo en negociar este tipo de soluciones, porque si no, digamos, como decís, que lo que quiera la gente va a hacer, pero me parece que hay que equilibrar el poder de negociación de los actores, digamos, porque si no es medio difícil hacerlo fuera de un plan. Tipo un tiburón y una mojarrita poniéndose de acuerdo en los metros cuadrados de mar que cada uno va a ocupar, digamos. claro, sí, 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 claro. Eh, Estamos para la gente que se está enganchando con la arquitecta Patricia Maldonado, el licenciado en Economía Marcelo Altamirano. Ellos están en un equipo interdisciplinario trabajando en el plan de ordenamiento territorial para el departamento de Valle Viejo, a raíz de una iniciativa del Ministerio de Planificación con fondos del CFI, esto para situar al oyente que se incorpora. Están en una situación ideal ahora, punto caramelo, como se dice vulgar, porque Catamarca, la ciudad, está haciendo el plan 2030, ¿no? Fray Montesquieu también está haciendo, ahora ha comenzado
un proceso parecido al que ustedes están iniciando, también a través del Ministerio de Planificación, del CFI. ¿Cómo piensan ustedes la estrategia de trabajar en forma coordinada entre estos municipios del Valle Central, entendiendo que también el Plan 2030 plantea un comité metropolitano para trabajar los municipios del Gran Catamarca? Sí, justamente, bueno, conformamos o integramos el Consejo Asesor del Plan Estratégico de la Ciudad Capital, y justamente lo he planteado en la comisión, la necesidad de articular algunas estrategias para trabajar de manera conjunta. Están reuniéndose a nivel provincial, o sea, los organismos provinciales, con los municipios para tratar el tema de la aplicación de la ley del área metropolitana. Todavía no hemos sido incorporados como equipo consultor, y bueno, ya hemos pedido la incorporación porque las estrategias que se están definiendo, sobre todo en temas que impactan a nivel del área de Gran Catamarca, como la recolección de residuos, la red de cloacas, el transporte público de pasajeros, el manejo de la cuenca del Río del Valle, por ejemplo, todas estas cosas impactan a los 3 municipios. Entonces, bueno, justamente hoy acordamos con la directora de planificación del municipio este tema de articular, bueno, ya seguramente tendremos alguna reunión y definir cómo trabajar. Y bueno, también se lo plantearemos a la gente del equipo de la Dirección de Planificación de la provincia. ¿Cómo ves esto, Marcelo? Es un desafío muy complejo, Basilio, porque me parece que me parece bueno que en términos de gobiernos entiendan de que el área metropolitana es algo que ya está presente, ya lo tenemos encima, y si no se hacen algunas cosas medianamente bien, puede colapsar por cualquier lado. Digamos, Catamarca no es, y la zona, y por la expansión urbana horizontal que ha tenido esta área metropolitana, no es un vergel, digamos. Tiene muchas restricciones desde el punto de vista geográfico. Me olvidé mencionar en el equipo hay geólogos que están trabajando esa parte sensible en términos de inundaciones, de posibles desastres, de manejo de las cuencas, como está diciendo Patricia. Entonces me parece que es un desafío muy grande, y que a su vez esta presión demográfica también te presiona, por ejemplo, en el sistema de empleo. En Catamarca en general, aproximadamente por año, hay 2.000 personas que ingresan a la población económicamente activa, y en el área metropolitana se radica el 60% de esa presión. Entonces quiere decir que hay más o menos 1.200 personas que por año pugnan por buscar trabajo, presionan por buscar trabajo, y eso me parece que en un área metropolitana es mucho más complejo que resolver, porque los recursos naturales comienzan a escasear. Y si sigue siendo horizontal, el gasto público sigue siendo insuficiente, no digo ineficiente porque es una discusión distinta, sigue siendo insuficiente para cubrir un volumen de servicios aceptables. Entonces es una discusión muy grande, muy, muy compleja, y que me parece que ahí tienen que concurrir ya no solo personas que están vinculadas con la política estricta, sino que tiene que haber actores sociales de los más, digamos, actores sociales importantes, como es la universidad, como es las organizaciones no gubernamentales, etc. Sí, me quedé pensando como arquitecto en esto cuando dijeron el manejo de las cuencas, ¿no? Qué importante que es, porque claro, estos asentamientos humanos van creciendo, se va urbanizando, ya lo hemos visto en el año 2013 con la ciudad de La Plata, ¿no? Que fue un desastre, que se produjo una inundación terrible, porque la urbanización quedó como una membrana sobre el territorio natural. Y Rosario, por ejemplo, quedó muy asustado después de esto y conformaron este ente metropolitano. El futuro es este, son los entes metropolitanos, trabajar de forma colaborativa entre todos. Ahora, ¿cómo esto va a quedar para los técnicos? Porque siempre va a haber críticas o no, para que les expliquen. ¿Esto va a quedar en un diagnóstico o va a ser una propuesta? Porque siempre los anteriores como que dicen que han descubierto todo, ¿viste? Que descubrieron la pólvora y vienen esta gente y siempre son diagnósticos, siempre hacen diagnósticos, dice. ¿Cómo lo ven a esto?
No, justamente el trabajo se plantea en dos etapas. La primera etapa es este diagnóstico, que lo definimos como un modelo territorial actual, cómo está hoy el territorio en todos sus aspectos, en lo natural, en lo físico, en lo económico, y a partir de ahí se van a definir estrategias y lineamientos, se van a identificar programas o proyectos para un modelo deseado, para un nuevo Valle Viejo, que se va a definir con el concurso de la idea, de los aportes de los actores locales. O sea, no es algo que va a ser nuestro, que un día amanecimos iluminados y se nos ocurrió que va a ser tal cosa, sino que va a ser con el aporte. Ese aporte es importante porque puede permitir que esto sea sustentable en el tiempo, que se transforme en una política de Estado al ser apropiado por la gente que vive en Valle Viejo, tanto por los dirigentes políticos, los que tienen hoy representación política, como por los vecinos. Eh, Así que bueno, la idea es eso, o sea, y terminar incluso en una propuesta de código urbanístico, porque el código que tiene Valle Viejo data del año 1981, como vos conoces, Basilio, Sí, aparte del Sarrail estudio Gasol. de Sarray y Gasol y del año 81, que Valle Viejo y Fraga Mertesquieu aprobaron en el 83. Han pasado más de 30 años, con lo cual quedó totalmente desactualizado y fueron saliendo muchas ordenanzas que de pronto hay como una fragmentación de normativas que no están definiendo una cuestión concreta. Hoy tuvimos justamente una reunión con todos los concejales, que es muy valioso, que han participado todos, el pleno del cuerpo deliberativo, y están de acuerdo y han recibido muy bien la idea y la iniciativa esta, y de que termine todo esto en una propuesta de código urbanístico. Sí, está bueno eso, trabajar ahí. Lo que vos planteas, Basilio, Mm. aparte habilita a decir una cosa que me parece sumamente importante. Desde la idea del Ministerio de Modernización y que digamos, la consultora en este caso sea la Universidad Nacional de Catamarca a través de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se alberga el programa, implica que primero somos todos catamarqueños, digamos, varios del equipo son vecinos de Valle Viejo, por lo tanto, el nivel de identificación con la problemática y el compromiso es bastante más alto. A su vez, en términos de que no quede en diagnóstico, es la universidad yendo y permitiendo que ser interpelada. Digamos, si yo después de esto digo me quedo en diagnóstico, ahí está la universidad para ir a decirle, bueno, señor, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece aquello? Porque en ese proceso de la formulación del plan de ordenamiento territorial, aparte de la participación que destaca Patricia y que nosotros creemos que es uno de los ejes centrales, también está el proceso de interactuar con los agentes municipales en términos de comenzar a transferir una serie de herramientas tecnológicas que hoy no están disponibles en los municipios y que los agentes municipales están ávidos de manejar y conocer este tipo de herramientas. Ya con eso uno comienza a poner y a sembrar, digamos, un lenguaje común, una manera de apropiarse del conocimiento que genera la universidad, una manera de interpelarla a la universidad diciéndole, bueno, perfecto, usted nos dijo que este proyecto es posible, bueno, sigamos, veamos, hagamos el prototipo, continuemos con esta tarea de que el plan de ordenamiento sea una cosa viva, digamos, no un manual escrito que está emparejando algún escritorio, digamos. Sí, sí, me preocupa mucho siempre, aparte de todo el trabajo interdisciplinario que es fantástico que están haciendo y van a hacer, recalco esto del manejo de las cuencas hidrográficas, ¿no? Porque hoy en día estamos viviendo en este contexto que estamos haciendo esta nota, una sequía y un calor terrible en el valle. Pero también están alertándonos quienes estudian el calentamiento global, el cambio climático, que luego de estas situaciones vienen terribles y torrenciales lluvias que arrasan, ¿no es cierto? Entonces hay que estar prevenidos, ¿no? En esta cuestión de la urbanización también, porque si vamos a arrasar, vamos a trabajar todo con, ¿no es cierto?, un terreno absolutamente atropizado, es muy difícil, ¿no? Es muy complicado para el futuro, digamos, de un lugar como Valle Viejo, Las Chacras, que tiene esa identidad que le ha permitido sobrevivir después de la conquista española, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?, de lo que han hecho.
Justamente estamos incorporando en el análisis todos los aspectos, digamos, que tienen que ver con el cambio climático, y en donde incluye no solamente el sumar más espacios verdes, sino una serie de indicadores que tienen que ver cómo mejorar las ciudades para que sean, digamos, más adaptadas al cambio climático. Valle Viejo en ese sentido puede aportar mucho, con mucho volumen de verde, pero esto incluye también, se vincula al transporte sustentable, o sea, hay muchas medidas vinculadas al cambio climático. Y con respecto al riesgo de desastres, que en este caso podría ser por la amenaza hidrometeorológica que tiene que ver con la inundación en el caso de la cuenca, o también problemas de inundación por falta de pendiente de algunas zonas que se anegan cuando llueve porque no tienen los desagües pluviales y porque están bajos. En todos estos casos es importantísimo en todo proceso de la gestión, en la prevención de riesgo de desastre, el trabajo comunitario, porque es fundamental, y lo vimos en los casos de Japón, cómo la gente responde en los preparativos, no actuar en la emergencia, en el momento que se produce el evento, sino antes, y cómo evitar en la reconstrucción repetir esas cosas. ¿Y esto en qué se traduce? En generar conciencia de cómo se debe construir, dónde construir, que no se debe hacer de tal manera, digamos, es educar. A veces la gente tiene ese conocimiento popular de conocer del lugar, qué pasa en ese lugar, puede aportar mucho al conocimiento científico, el conocimiento del lugar. Entonces, es enseñar también sobre las normas sismo resistentes, qué precauciones hay que tomar, en el tema de la inundabilidad, decir, en estas zonas no se puede construir, qué recaudos hay que tomar. O sea, es clave el componente de participación también en todo lo que hace la prevención de los riesgos de desastres. Y los canales, porque los canales, sí, ya no corre agua, hubo una intendenta que lo cerró, porque la gente cree en el falso progreso, ¿no es cierto?, de cerrar. Está bien, no transporta, no conduce agua, ya no hay lugares productivos, pero los canales sirven para desaguar, precisamente. O sea, el territorio está planteado así desde hace cientos de años, porque el agua también, aparte de que corría el agua en estos canales, el agua también corría por estos lugares después de una lluvia, ¿no? O sea, Claro. ese falso espíritu de urbanización, parecernos al centro, a la ciudad, cuando en realidad acá hay otras características del paisaje que hay que tener en cuenta en esta mirada transdisciplinar. Por eso me encanta lo que está diciendo Marcelo, que no podemos vivir del aire, tenemos que incorporar todas estas variables productivas y económicas, ¿no? Qué interesante realmente el trabajo que están haciendo. Pasó el tiempo volando, ¿vieron? Ya Sí. han pasado 30 minutos. Yo quería que cada uno diga cómo sigue esto, que se repartan las cargas para ir terminando. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuánto tiempo más van a trabajar? ¿Y qué esperan de todo este proceso que han iniciado, por suerte? A ver, Marcelo, Bueno, y cierra Patricia, o al revés, como bueno, quieran. Al revés, mejor Marcelo. Patricia, que es la que tiene más clara, es nuestra jefa, Patricia, así Bueno, dale, que dale, la tiene más clara. dale. O sea, el trabajo es acotado, es un contrato por 6 meses, y la verdad que es muchísimo trabajo, porque sistematizar la información y buscar toda la información dispersa de sí ya es toda una tarea, pero bueno, por suerte el equipo tiene toda la energía y el entusiasmo para hacerlo. Lo que nos interesa, como decía Marcelo recién, es dejar esta capacidad instalada en el municipio, despertar el interés en los funcionarios, en los empleados y en la comunidad, para que esto sea un proceso dinámico. O sea, nuestra etapa va a concluir de acuerdo a nuestro contrato en ciertos componentes, digamos, pero esto incluso tiene que preverse la actualización a futuro, derivarán en otros proyectos que van a ser identificados como claves y prioritarios y de carácter urgente. Entonces el municipio podrá gestionar la formulación de esos proyectos concretos. El tema es generar una transformación, digamos, en las capacidades de los equipos, del equipo municipal, para ir incorporando todo esto, y que no todo, y todos coinciden, incluso con los funcionarios municipales. Hemos hablado con el arquitecto, el colega nuestro, el arquitecto Soria, que es el secretario de Obras Públicas. Él nos pedía también justamente el código, porque es como que necesitan herramientas para poder, digamos, gestionar. Así que realmente esto es como un punto de partida para empezar a pensar en un Valle Viejo diferente, en un Valle Viejo que planifica, en donde la gente participa, donde la gente empieza a tener una idea global,
e integral del territorio, no que sea solamente a su cercanía inmediata, y tratar básicamente de incorporar los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a tratar de poner eso como marco de referencia, pensando en esto de la ciudad de los 15 minutos, la perspectiva de género, el tema de cambio climático, el tema de riesgo de desastre, o sea, todas estas dimensiones que hoy se discuten en la nueva agenda urbana, incorporarlas en estas pautas para el nuevo Valle Viejo, valga la redundancia, es el nuevo Valle Viejo, pensando en un Valle Viejo futuro para las nuevas generaciones, pensando en la sostenibilidad ambiental, la igualdad de oportunidades para todos, o sea que los que están en los sectores Valle Viejo reflejan los contrastes de las grandes ciudades, desde sectores con altos ingresos a sectores en situaciones de mucha vulnerabilidad socioeconómica. Así que, digamos, tenemos muchas expectativas, es como dijo Marcelo, es un desafío muy complejo, entendemos y estamos totalmente, asumimos que es muy complejo, pero bueno, lo que sí ponemos toda nuestra honestidad intelectual, nuestro empeño, nuestra dedicación, nuestra experiencia para hacer lo mejor que sea para Valle Viejo, digamos, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, Marcelo. La verdad que a mí, digamos, yo soy como es un optimista empedernido, digamos, podemos ponerlo así. El solo hecho de que este trabajo lo estén haciendo profesionales locales, que obviamente el grado de compromiso es mucho más alto, ya hay un camino recorrido en términos de un proceso correcto, digamos. Por ahí uno a veces tiene que aprender a que estos planes, estos procesos son muy dinámicos, que probablemente el parámetro del éxito de esto que hoy nos planteamos dentro de 5 años no sea un parámetro de éxito, sino que sea algo que ya hemos superado y que el horizonte esté un poco más lejos, digamos. Porque como yo te decía, hay 200 años para atrás también. No es que uno arranca de cero acá, acá hay un montón de cosas construidas. Que a lo mejor hay gran parte de eso que hay que deconstruir y eso es muy difícil hacerlo. Así que nosotros, el solo hecho de que podamos introducir este mecanismo de que es posible hacer equipos multidisciplinarios que se ponen de acuerdo en un lenguaje y son capaces de mirar y ceder posiciones y aportar cosas, ya es una enseñanza para el equipo municipal que tenemos de contraparte, para la universidad misma, para el área metropolitana como un proceso también. Entonces, eso ya para nosotros es un éxito, digamos, en términos de proceso. Veremos qué pasa después, como dice Patricia, con los proyectos. Estamos seguros de que va a haber una serie de vertientes que pasan por el fortalecimiento institucional del gobierno municipal, que pasan por desarrollar prácticas de consultas que no son tan invasivas como las tradicionales. Les vamos a dejar una serie de instrumentos que se utilizan para capturar el mensaje del pueblo, una página web. El Radio Valle Viejo nos va a acompañar en esto de hacer el proceso, por lo tanto un actor muy importante en términos de la comunicación social va a estar presente, así que nos parece que como proceso va a estar. Ahora, obviamente, esto empieza y termina porque es un contrato de consultoría que hace la universidad con el Consejo Federal de Inversiones, pero evidentemente la universidad queda ahí comprometida de alguna manera para poder trabajar en dar respuestas a lo posterior, digamos. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Y que en la universidad sigan trabajando con todo esto, que ustedes van a generar toda esa información, ¿no es cierto?, de calidad y que van a generar. Bueno, les agradezco mucho la posibilidad de que nos cuenten de qué se trata, qué es este plan de ordenamiento territorial para el departamento Valle Viejo, cómo es la participación del Ministerio de Planificación de la provincia y del CFI. Así que muchísimas gracias, arquitecta Patricia Maldonado y licenciado Marcelo Altamirano. Y muchos éxitos. Bueno, muchas Gracias. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias Marcelo. por invitarnos y permitirnos bueno, difundir y compartir con la comunidad este desafío y esta tarea que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien.